Estamos en Editorial y Librería Herder para dar inicio a Transmisión de la Barbarie, Memoria y Repetición de la Herencia Cultural a lo Singular, a cargo de Rosmarie Mariaca Feldman, psicoanalista y directora de la colección Psicoanálisis 22. Barbarie tiene varias acepciones: crueldad, atrocidad, brutalidad, inhumanidad, maldad, salvaje, vandalismo, grosería, incorrección, ignorancia. La raíz de la palabra viene del griego bárbaros, fue retomada por el latín. Plauto llamó a los latinos bárbaros y a su lengua bárbara. Bárbaro vale también para fiero, cruel, despiadado. Se toma algunas veces por temerario, destemplado, precipitado e inconsiderablemente violento. Barbarus, adverbio, significa extranjero. Barbaria, país bárbaro. Incultura, lenguaje incorrecto. Barbarus, como acabo de decirlo, extranjero, y más tarde cambió a bueno, bravo, bravear, braveza, bravío, bravura, bravucón. De modo que es una palabra ambigua, aunque no desde el principio, que significa en la actualidad tanto violento, cruel, como bravo y valiente. Esta palabra muestra muy bien la imposibilidad que tiene un significante de quedar adherido a un solo significado, como todas las palabras. Se puede decir qué bárbaro para designar a alguien valiente y o violento, pero no se dice qué barbarie, no en el sentido de valiente. Es una palabra que se usó mucho para referirse a los colonizados por su supuesta ignorancia, aunque hoy en día se habla de la barbarie de los conquistadores por sus actos bárbaros, violentos y crueles. Se aplica en ambos contextos. Pero me interesa resaltar la acepción de bárbaro como extranjero, porque remite como adjetivo a extraño, a exótico, turista, foráneo, forastero. Extranjero y extraño se aplican a personas y a cosas. Exótico solo a cosas, como mercancías, costumbres, lenguas exóticas. Cuando ambos son equivalentes, exóticos se refiere a países muy remotos. Un producto que procede de la Polinesia, una costumbre de la India, se calificaría de exótico más a menudo que si proviniera de Italia, es decir, que es lo desconocido lo que pesa. Y lo extranjero y lejano cobra un sentido de exótico. Esto en relación a la connotación del término bárbaro. Y es interesante descubrir que hay algo de exótico y tal vez de erótico en lo bárbaro. Meteco, bárbaro, ambos conservan el sentido despectivo que tenían en Grecia. Y la pregunta es, ¿por qué lo extranjero, lo no conocido, es extraño y bárbaro? Sabemos que Freud localiza y sitúa lo referente a lo extraño en lo familiar, en lo supuestamente conocido. El Unheimlich se refiere a lo extraño de otros y de nosotros mismos, lo cual permite localizar que lo extranjero, lo desconocido, también está en lo familiar. No todo lo familiar es conocido. Hay elementos de extranjería, elementos de extrañeza que son ominosos, que causan angustia, miedo, desconcierto, de modo que llevan a cuestionar esa rigidez
de pensar que lo extraño necesariamente remite solo a lo lejano, a lo extranjero, a lo ajeno. También remite a lo cercano, remite a lo personal. Somos extraños a nosotros mismos y en esa extrañeza se ocultan muchas cosas, principalmente lo que no queremos o no podemos saber ni ver. También ahí se oculta nuestra violencia hacia otros que consideramos extraños. Se trata de nosotros mismos, de nuestra extranjería insoportable, no perteneciente a nada. Ubicar esto permitirá dejar de pensar en automático que lo extraño, bárbaro, viene siempre de afuera. Entonces tenemos aquí un principio de respuesta a lo que Homi Bhabha se pregunta sobre la transmisión de la barbarie, aunque lo visualice en el campo social. Efectivamente es más visible en el campo social, es de más fácil acceso. Con el Unheimlich estamos en el registro del inconsciente. El término civilización es otra cara de la barbarie. Sabemos que en nombre de la civilización se han cometido los peores actos bárbaros de la historia, una y otra vez. Se trata de la barbarie de la civilización, de modo que dicho en este contexto, ¿qué significa civilización? En este contexto la palabra deja de tener sentido o adquiere tantos sentidos, se dispersa tanto hasta llegar a un sinsentido. La civilización o las formas de reproducción de la civilización son el intento de perpetuación de patrones de todo tipo, sociales, políticos, económicos, estéticos, sexuales, en muchas ocasiones disfrazados, pero impuestos por los intereses, principalmente económicos, pero también políticos. Y me refiero a todo tipo de civilización, capitalista, comunista, griega, romana, hindú, etc. La palabra civilizado tiene la acepción de remitir a correcto, a normado, justo, refinado, educado, instruido. Pero no todo lo civilizado es refinado, educado o instruido. Basta recordar los genocidios en la historia llevados a cabo en nombre de la civilización. Admitir que la civilización genera barbarie no es decir poca cosa. Muestra esa capacidad que tiene justamente de trascender lo racional, lo normado, lo justo, lo educado, lo consciente, aunque se presente siempre en un escenario aparentemente racional, normado y justo. Es necesario localizar el entramado en el que se juega la complejidad que denota el término civilizado, y nada mejor que hacerlo en relación al cuerpo civilizado. Al cuerpo civilizado. Y respecto a esto, es necesario medir, dice Soler, que existe una fábrica del cuerpo, de nuestro cuerpo socializado, de nuestros cuerpos socializados. Cito a Soler: este cuerpo no es un producto de la naturaleza, es más bien un producto del arte. Y es seguro que lo que llamamos educación es primero una tentativa de lograr domar el cuerpo para hacerlo entrar en prácticas de cuerpos colectivizantes. Enseñamos a nuestros hijos cómo comer, cómo regular sus excreciones, a qué hora, bajo qué forma, cómo presentarse, etcétera, etcétera. Les transmitimos las posturas sociales admisibles y para que respeten las buenas maneras los obligamos a habitudes, hábitos de habitar costumbre. Si se preguntan cómo lo logramos, es por medio de la operación del significante amo,
en función de imperativo, también por medio de los breviarios de la buena conducta, pero también por medio del contagio imaginario, por la inducción de modelos, por el hecho de que los pequeños son transitivistas, tienen tendencia a hacer como el otro. En este sentido, el cuerpo socializado no es solamente para las buenas sociedades. Los niños de la calle, de las villas miserias de los países subdesarrollados, caen también bajo la misma inducción de modelos corporales. El cuerpo humano asimila las relaciones simbólicas e imaginarias. Lacan, dice Soler, lo formulaba desde el principio de su enseñanza diciendo: las costumbres y el olvido son el signo de la integración en el organismo de las relaciones simbólicas, que se traducen enseguida como pliegues en el cuerpo que devienen idénticos al sentimiento que cada uno tiene de sí mismo. En efecto, un cuerpo civilizado es siempre solidario al estado de mentalidades, con todo lo que implican de simbólico e imaginario. Si queremos tomar la medida de esta socialización profunda del cuerpo, podemos ver las diferencias entre las civilizaciones, en donde justamente las prácticas del cuerpo no son las mismas. Lo heterogéneo es parte de las diferencias entre las distintas civilizaciones. Y lo heterogéneo no es siempre bárbaro. Sin embargo, y aquí cito otra vez a Soler, hay que decir que entre las diferentes prácticas del cuerpo establecidas en las diferentes civilizaciones no hay siempre una amistad, porque otras prácticas del cuerpo son muchas veces percibidas como bárbaras. Y efectivamente es un asunto más que delicado. Actualmente la globalización del mercado está homogeneizando inclusive las prácticas del cuerpo, pero se percibe las señales de antipatía que genera cada vez más coraje en los discursos. No queremos ser todos similares. Cuando oímos hablar de la excisión, mutilación del clítoris de las mujeres en algunos países africanos, en nuestro interior temblamos. Cuando pensamos también en el cuello o en los labios de ciertas mujeres en África o en Tailandia, todas esas prácticas que tienen por finalidad distinguir el cuerpo según el sexo. Entonces, en nombre del discurso hegemónico de los derechos del hombre y del individuo, nos pronunciamos muchas veces en contra, llamándolo barbarie. El tema es complejo. Todos o muchos nos pronunciamos en contra de ciertas prácticas civilizadas de otras civilizaciones. Piensen en la práctica de cortar la mano al que roba o tirar al precipicio a la infiel, mutilarla, etc. En fin, lo que aparece es una suerte de competencia en la regulación del cuerpo según los lugares y según las épocas. Lacan hablaba del racismo de los discursos en acción. El discurso más fuerte se impone a otros. El discurso da cuerpo, ese cuerpo que decimos que tenemos. Todos los sujetos tienen un organismo, pero tal vez no todos tienen un cuerpo, si tener un cuerpo se decide a nivel del lenguaje y del uso que se pueda hacer. Usamos y abusamos del cuerpo, lo tratamos como objeto, empezando por la imagen que tenemos de él, que es el primer objeto. Esta imagen la queremos o la odiamos, o las dos cosas, pero sobre todo nos dedicamos a transformarla, a mejorarla, a distinguirla, a diferenciarla. Habría que evocar aquí todos los usos quirúrgicos que van desde el cambio de sexo a los tatuajes, a los cortes, toda una cocina para acomodar el cuerpo al gusto de los sujetos de una época. Una época que en la siguiente no será la misma. De ahí lo interesante de estudiar una época
a partir de sus manifestaciones corporales. El arte o el erotismo a partir de las prácticas del cuerpo en una época determinada. El uso no es solamente a nivel de la imagen, está el uso erótico en el que se lo presta, se lo vende, se lo niega, se lo alquila. Fin de la cita. El uso del cuerpo se efectúa en un cuerpo socializado, es decir, atravesado por el lenguaje, atravesado por signos, atravesado por significantes. El límite de hacer algo con ese cuerpo. Es sexual, tiene que ver con el goce del cuerpo, del que el sujeto no es el amo. Nunca se escoge la respuesta del goce. No hay incidencia en ello. Se puede programar un escenario, aún en las prácticas sadomasoquistas, pero el efecto de goce no se puede programar. Lo encuentran o no, se encuentra o no. Esto permite ubicar que lo extraño y extranjero tiene que ver de alguna manera con ese goce. Volviendo a la repetición, nuevamente, otra vez en el ahora. Nuevamente remite a algo nuevo y a una repetición al mismo tiempo. De modo que cuando algo se repite, en esa repetición hay algo nuevo. No todo es anterior, no todo es pasado. Y esto localiza una parte de su complejidad. ¿Cómo se transmite la barbarie? ¿Se transmite la barbarie? La barbarie se transmite de una manera sutil. Lo que se transmite en primer término es la denominación de barbarie a una serie muy diversa de hechos que se identifican o que se reconocen como bárbaros. Lo que se transmite es el adjetivo bárbaro a una cantidad de situaciones denominadas o reconocidas con esa palabra. Pero ¿por qué usar el término transmisión? En psicoanálisis tiene que ver con un elemento inconsciente que opera desde un lado no sabido por la conciencia y la razón. Homi Bhabha habla de transmisión y no utiliza términos como reproducción, inducción o generación. En psicoanálisis, transmisión es un término utilizado para nombrar un pasaje o el pase de un saber inconsciente. No se trata de un conocimiento que se pueda aprender conscientemente. Se hace a través de una transliteración que se puede aprehender muchas veces a través de una lectura de desciframiento. Y esto es importante ya que claramente lo bárbaro puede venir cifrado y para ubicarlo hay que descifrarlo, tanto en términos singulares como en sociales. Lacan dice que lo que se repite es el goce. Goce en relación a algo, no es un goce en abstracto. Es del registro del real. Y esto es importante ubicarlo. Para Deleuze, por ejemplo, la concepción nietzscheana del eterno retorno puede dar la medida o la desmedida de esta fuerza de la diferencia a través de las series repetitivas. Todo vuelve porque nada es igual. No regresa a lo mismo. Lo que vuelve no tiene la simpleza esparcida de lo generalizable, de una lisa igualdad, de una equivalencia generalizada. Hay, por el contrario,
puntos de singularidad, no sustituibles, no intercambiables. Dice Jean-Louis Su, lo cito: los conceptos analíticos de fijación y de regresión de escena originaria se refieren muy linealmente a un primer término supuesto o último según el sentido de la repetición. No existiría una repetición pura, desnuda, siempre está recubierta por un disfraz, por una vestimenta, por efectos que invierten su red de múltiples pliegues. Sería más desdoblamiento que redoblamiento, hilvanado de doblajes que regresan al infinito. Sin embargo, algo se repite, aunque su apariencia no sea la misma, pero algo se repite. Podemos nombrar el goce. Veamos esto de una manera más singular, con la obra de Yayoi Kusama, que da cierta luz sobre esto en varias de sus exposiciones llamadas, y ahora voy a utilizar los términos en los que fueron traducidas sus exposiciones, traducidas en diferentes idiomas porque el origen es japonés. Entonces, Obsesión Infinita fue el nombre de una de sus exposiciones. Infinity Nets. Self-Obliteration. Sobre la repetición. Se repite de manera infinita. ¿Qué? Puntos, círculos, dots, lunares, pois en francés. ¿Qué se repite? Porque los términos importan. Dice ella, cito: tuve una experiencia de niña. Un día, después de haber visto sobre la mesa un mantel con motivos de florcitas rojas, elevé mi mirada al techo. Ahí, por todos lados, sobre la superficie del cristal, como sobre la viga, se extendían las formas de las florecitas rojas. Toda la pieza, todo mi cuerpo, todo el universo estaba lleno. Yo misma me encaminé hacia la aniquilación, hacia un retorno, hacia una reducción en el absoluto del espacio y en el infinito de un tiempo eterno. Fin de la cita. El punto, dot, le poids, no es lo mismo. Cada uno remite a una asociación significante diferente. Para decirlo con exactitud, ella utiliza una palabra, como lo dije, japonesa, para nombrarlo. Se dice y se pronuncia en japonés. Y pongo las palabras en diferentes lenguas porque su obra está compuesta por pinturas, instalaciones, dibujos que han sido expuestos en muchos países. Estamos hablando de arte, de imagen y su pasaje a la lengua de aquel que nombra eso. Pero lo que nos interesa desde el psicoanálisis es la manera como ella ve y nombra eso. El punto es la forma visible que se translitera y traduce algo de sí misma en un infinito cósmico. Es presintiendo eso que me pude dar cuenta de lo que es mi vida, dice, que es un punto. Mi vida, es decir, un punto en medio de millones de partículas que son los puntos. Fin de la cita. Recubriendo de puntos árboles, muros, caballos, sillas, inclusive seres humanos, Kusama, ¿qué hace? Neutraliza el carácter distintivo de cada cosa. Al predominar el punto repetido sobre los demás,
Hay una omnipresencia que se hace presente, que se impone. No es que desaparece en la decoración, por lo contrario, se hace presente de esta manera precisa, no se ausenta. Hay una obsesión que le empuja a repetir incansablemente puntos. Hay una repetición que no cesa de no escribirse. Lo artístico y lo creativo de su obra son los puntos, trazos, diferentes cada vez, pero algo insiste del registro del real. La cito, dice: me doy cuenta que estoy lanzada en un contexto uniforme, extrañamente invadido por las máquinas, y que estoy sujeta a una norma. Es sobre todo en América y sobre todo en Nueva York que siento esto muy fuerte. Muchos problemas relacionados con el cuerpo. El espíritu se encuentra en el intersticio que separa al ser humano y la extraña jungla de la civilización. Fin de la cita. Vuelvo a citar: me marco, soy un punto, te marco, no eres más que un punto entre millares de puntos. Trato de escribir el punto en el agua. Fin de la cita. Alguien dijo por ahí que hay traumas a veces no reconocidos, pero que generan efectos devastadores reconocidos. Como esa persona que pierde de perder a alguien valioso en circunstancias adversas, y en el momento en que alguien le pide relatar lo sucedido, no puede. Pierde la voz. Se vuelve a presentar una pérdida. Esa pérdida de la voz viene a ocupar el lugar de esa pérdida, la resignifica. Así es como actúa el significante y su transmisión. Hay aquí una actualización y la pérdida insiste. Y si en vez de pérdida ponemos barbarie, es decir, la palabra barbarie, es decir, un acto bárbaro calificado de esta manera por alguien, lo bárbaro puede volver como tal en el reconocimiento de otra palabra identificado como bárbaro por la misma persona, aunque no se trate de la misma barbarie.